mandárselo a Paul. Y hoy me fijé, perdón. No se preocupe. Les pido una disculpa. Se lo contesté a Paul en ese momento, pero no me di cuenta que no lo envié. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Eh, a ver, Dayana. Dayana, ¿qué leíste sobre las maniobras para palpar tiroides? ¿Cuáles leíste? Ya, sí se me escucha, Doc. Sí, te escucho perfecto. Ya, perfecto. A ver, encontré tres maniobras que se realizan principalmente. La maniobra de Dime dos. Kerbain, maniobra de Kerbain y la maniobra de la Hay. La maniobra de Kerbain se la realiza el paciente sentado, el médico o el operador se coloca detrás del paciente, el paciente debe tener su cuello totalmente descubierto y vamos a rodear con nuestras manos. Poniendo los pulgares a nivel de la nuca del paciente y el dedo índice y el medio van a ser y nuestro dedo anular va a estar tocando, va a estar más o menos a nivel de la horquilla esternal. Entonces nuestro dedo medio y nuestro dedo índice van a estar tocando los lóbulos de la tiroides. Ya, ¿qué es lo que tenemos que identificar en la maniobra de Kerry? Primero vamos a identificar el hueso yoides y vamos a identificar los cartílagos tanto tiroides como cricoides. Y después de esto vamos a proceder a palpar la glándula tiroides un lóbulo a la vez, mientras con una mano desplazamos la totalidad de la glándula, podemos ir palpando uno de los lóbulos y después se lo realiza de forma contraria. Y tenemos aquí que evaluar el tamaño, la consistencia y la forma de la glándula. Exactamente. Algo acaba de decir Dayana, dos cosas súper importantes. Muchas veces ese es un error, sobre todo cuando empiezan a palpar tiroides. Queremos comenzar ya a palpar todo y los dos lados comenzamos. No, siempre primero palpar el istmo para identificar, localizar bien, porque a veces me están palpando y de verdad me están palpando casi la mandíbula. Entonces, no, siempre el istmo para localizar la tiroides, sobre todo en el varón, para que no lo vayamos a confundir con el cartílago. Entonces, siempre bien palpar istmo primero para localizar que de verdad sea la tiroides. Y lo otro que dijo Dayana, que también es muy importante, es un lóbulo a la vez. No quieran empezar a palpar los dos con las dos manos, porque para empezar, al inicio no tenemos esa sensibilidad en las manos. Para palpar tiroides es una sensibilidad que se tiene que ir agarrando, ¿de acuerdo? Y esto, ¿cómo lo van a ir a ustedes obteniendo? Obviamente, mientras más cuellos palpen, más fácil se les va a hacer después palpar tiroides y sentir nódulos aún ya muy pequeños, ¿de acuerdo? Entonces, siempre uno, palpar istmo y después ir del óvulo, primero un lóbulo y después el otro, no los dos al mismo tiempo, porque si no, acuérdense, los dos hemisferios cerebrales los tengo trabajando y siempre va a haber uno dominante porque una mano es más diestra siempre que la otra mano, ¿de acuerdo? Entonces siempre primero una mano, un lóbulo y después pasamos al otro lóbulo, ¿de acuerdo? Muy bien, Dayana. Erika, ¿cuál era la otra maniobra que mencionó Dayana? Ya, bueno, Diana mencionó lo que es Kerban, la otra era la Hey. Bueno, esta maniobra es, nosotros vamos a estar frente al paciente y esta va a consistir en que desplazamos la tráquea y el tiroides con el dedo pulgar hacia el lado que se va a examinar. Entonces, así lo que va a pasar es que se va a proyectar el lóbulo tiroideo que nos interesa ver, el cual se el cual puede palparse a toda su extensión entre el dedo pulgar y el resto de los otros dedos. Exactamente. Bien. Eugenia.
Eugenia, ¿no está por ahí? Doc no se pudo conectar porque tuvo un problema familiar. Ya, ok. Nina Medina. Doc, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Otra maniobra, Nina? ¿Leíste alguna otra Doc, palpación de tiroides? sí, la maniobra de Crilley. A Decía ver. que debíamos separarnos frente a la persona y colocar nuestras manos alrededor del cuello, pero con los pulgares en el plano anterior, con los que vamos a palpar. Básicamente decíamos que con el pulgar de cada mano vamos a palpar sucesivamente el lóbulo opuesto, o sea, vamos a buscar si existen nódulos, o sea, palpamos con el pulgar. Ajá, eso, ¿no? De la maniobra de Crilley. María José, ¿leíste alguna otra diferente a las que han mencionado tus compañeras? No, Doc, o sea, de tiroides para evaluarla así, no, sino la maniobra de Marañón, que era para la presencia de bocio endotorácico. ¿Cómo es esa maniobra? Ya que el paciente, bueno, está sentado y la maniobra consiste en hacer que extienda los brazos hacia arriba y ponga la cabeza hacia atrás. Y la maniobra se define como positiva cuando el paciente presenta disney. Disney. ¿Alguien más leyó alguna otra? Sí, Doc. Una que encontré. A ver, uno a la vez. Ya, Gloria yo, primero. Sí. Okay. Bueno, yo encontré una maniobra que se llama maniobra de pisillo y era, o sea, esencialmente para las personas que tengan el cuello robusto, puesto que esta maniobra permite explorar la tiroides de una manera más fácil. Entonces, lo que se le pide es que el paciente recline la cabeza hacia atrás, de manera que oprima el occipucio y que sus manos las coloque detrás del cuello, para de esta manera poder palpar la glándula, porque, o sea, sí se expone un poquito más. Exactamente, sobre todo porque si, por ejemplo, quieren hacer la de Kervain a un paciente muy gordito, no nos va a alcanzar la mano para rodear todo el cuello y poder palpar tiroides. Entonces, muy bien. ¿Quién era? Gloria. Dime, Sí, Giancarlo. no, sí, era la misma. ¿Era Doc, esa? ajá, sí, bueno, yo vi que era generalmente para mujeres con cuello robusto y ahí se logra facilitar lo que era la exploración de la tiroides y resaltar, o sea, sirve para resaltar más el volumen de esto. Y bueno, añadiendo un poco lo que dijo mi compañera, es que se hace que se eleven las manos y se las coloque detrás del cuello. Y ahí sí ya se procede a palpar de forma, o sea, de adelante. Eso. Muy bien, bueno, los demás ahorita les pregunten para tiroides, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a comenzar. Bueno, la tiroides ya hablamos un poquito, no, todavía no hablamos de tiroides, ¿no, verdad? Sí, ya hablamos de tiroides. Bueno, estas son las generalidades. La tiroides tiene una forma de U o de mariposa, la cual está compuesta por dos lóbulos que están unidos por un istmo, pesa aproximadamente de 20 a 30 gramos. También esto es difícil. Al inicio te trata de determinar el peso a la hora de la palpación, pero mientras más cuellos vamos palpando, más tiroides palpamos, es más fácil determinar el peso que tiene la glándula, ¿de acuerdo? Cada lóbulo ya habíamos dicho que vamos a delimitarlo como de 4 por 2 por 2 centímetros. Está anterior a la tráquea. La glándula está situada en la parte anterior del cuello, a la altura de las vértebras C5 y T1, junto al cartílago tiroides. Y durante el proceso de la deglución, la glándula tiroides se mueve, lo que va a perder su relación con las vértebras. Entonces, el examen de la glándula tiroides incluye inspección, palpación y auscultación. No nada más vamos a palpar. Para empezar, tenemos que, acuérdense, todo examen físico incluye inspección, palpación, auscultación y percusión. Bueno, la tiroides solamente no se percute, pero todos los demás pasos de la exploración física se realizan. ¿Qué quiere decir? Que primero debemos de inspeccionar a la glándula tiroides. Por ejemplo, el diagrama que les puse aquí, la imagen que les puse aquí abajo, el médico está primero viendo cómo al paciente
cómo está inspeccionando si hay algún aumento de volumen, o si no nota un aumento de volumen, le da un vaso de agua para que el paciente degluta y poder ver ese movimiento y diferenciarlo. Entonces, primero siempre inspeccionarlo. A lo mejor el paciente pudiera tener alguna tiroiditis y pudiera estar aquí inflamado o pudiera estar rojo. Entonces, eso lo vamos a ver en la inspección. No todo es ir y palpar. No, primero hay que ver. Y esto es algo importante. ¿Por qué? Porque yo muchas veces con ustedes no voy a tener oportunidad de eso, pero en la consulta muchas veces les digo a sus compañeros, pálpame la tiroides. Yo a todos mis pacientes, mis alumnos palpan a todos mis pacientes. Todos los que entran al consultorio, a todos los palpan, aunque no vayan por problemas de tiroides. ¿Para qué? Para que experimenten las manos, ¿de acuerdo? Entonces, les digo, a ver, pálpame a este paciente. Ya le empieza a palpar y dice, doctora, le siento aumento del lóbulo derecho. Le digo, ¿seguro que hiciste todo el examen físico de la tiroides? Sí. Primero te pusiste frente al paciente, inspeccionaste la tiroides. Ay, no, se va frente al paciente. Resulta que la paciente tiene una cicatriz en la parte anterior del cuello a la altura de la tiroides. La paciente estaba tiroidectomizada, no había ningún aumento, sino lo que notaba era la misma grasa del cuello, ¿de acuerdo? Entonces, siempre inspeccionar. A lo mejor les puede pasar esto. La paciente ya está operada y ustedes ya le van a palpar y no le van a encontrar nada porque la paciente ya ni siquiera tiene tiroides, ¿de acuerdo? Entonces, siempre la inspección es muy importante. Obviamente, después vamos a pasar a al segundo paso, que es la palpación, que no es lo más importante, pero sí es de los datos del examen físico, la tiroides, de los más importantes. ¿Por qué? Porque ahí vamos a buscar varias cositas que ahorita vamos a hablar. Y 3, la auscultación. La tiroides también se ausculta, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Sobre todo en los pacientes, en los pacientes con hipertiroidismo, con tirotoxicosis, con una enfermedad de Graves, obviamente tienen que auscultar porque la tiroides emite un soplo importante y eso es un dato que a la hora de sacar el índice de tirotoxicosis en la tormenta tiroidea les va a preguntar si tiene o no soplo tiroideo. A la hora de ustedes sacar el índice de tirotoxicosis en todo paciente hipertiroideo, les va a preguntar si hay presencia de soplo o no y eso lo van a escuchar poniendo el estetoscopio ahí en la glándula tiroides. Entonces, la glándula tiroides se inspecciona, se palpa y también se ausculta, se debe de escuchar, ¿de acuerdo? Las técnicas, bueno, van a hacer según la ubicación, según la ubicación del examinador y estas pueden ser anteriores o posteriores, todo dependiendo la habilidad que tenga el examinador o la preferencia que tenga, ¿de acuerdo? Siempre tener un ambiente cálido, con una luz suficiente para que ustedes puedan inspeccionar bien, ver bien y notar si hay un pequeño cambio de coloración en la glándula tiroides, ¿de acuerdo? Entonces, siempre con luz suficiente. En algunas ocasiones es indispensable, sobre todo, usar un tipo de gel, sobre todo en las manos, para poder hacer una buena palpación, ¿de acuerdo? Y en ocasiones con un vaso de agua, ya les dije, para garantizar la deglución. Entonces, la inspección es la primera aproximación que ustedes van a tener a la glándula tiroidea. Se van a colocar a la altura del paciente. El paciente va a mirar hacia adelante sin tensionar los músculos del cuello. Va girando hacia nuestra posición para poder visualizar la parte anterior, pero también la parte lateral. Siempre vamos a pedir que degluta. Y se va a pedir que se extienda ligeramente hacia atrás, pedir que degluta y observar si se desplaza o no. Se debe de inspeccionar también la base de la lengua, sobre todo en busca de los quistes tiroglosos o una tiroides ectópica. Sobre todo esto es en la etapa de los niños, cuando hay un pequeño aumento de volumen, no necesariamente a la altura de la tiroides, sino un poquito más arriba, y que obviamente los pediatras se espantan por ver un aumento de volumen. Todo aumento de volumen, cualquier médico general
se espanta porque todo lo que tiene que ver aumento de volumen en el cuello es tiroides. No, en el cuello hay muchísimas otras cosas aparte de la tiroides, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente los quistes tiroglosos y la tiroides ectópica la vamos a buscar sobre todo los quistes tiroglosos en la etapa de la infancia, ¿de acuerdo? Que es donde más aparece. Y bueno, una tiroides ectópica, si creció, eso puede ser a cualquier edad del paciente. Entonces, siempre vamos también a buscar a la hora de la inspección signos que nos orienten sobre alguna alteración en la función, ¿de acuerdo? O sea, no solamente voy a ver a la glándula tiroides, sino también voy a buscar algunos síntomas que me orienten a que la glándula tiroides está funcionando bien o está hiperfuncionando, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, que la paciente esté temblorosa, que haya un aumento en la coloración de toda la piel del paciente, que esté sudorosa, que la piel se sienta o se sienta o se vea que está caliente, sobre todo los pacientes hipertiroideos, la piel de estos pacientes suele ser roja y apenas ustedes tocan, la paciente está caliente. El sudor se les ve al paciente hipertiroideo sin necesario tocarlo. Obviamente la alteración en el cabello, sobre todo en el hipotiroidismo, que vamos a notar una caída de cabello importante. El tono de la voz, ¿de acuerdo? El paciente hipotiroideo va a tener una voz ronca, una voz muy, muy grave. Ya vamos a ver cuando veamos hipotiroidismo, vamos a ver por qué razón es este cambio en la voz que tiene este paciente, ¿de acuerdo? Y obviamente la alteración a nivel de los ojos, que lo vamos a ver en la enfermedad de Graves o en el hipertiroidismo, ¿de acuerdo? El esoftalmo. Siempre hacer un lavado de manos antes de hacer cualquier maniobra, siempre lavarse las manos y siempre obviamente pedir permiso al paciente, a avisarle que voy a explorarle el cuello para que, y explicarle lo que voy a hacer, ¿de acuerdo? Siempre pedirle que se retire cualquier tipo de collar, de bufanda que tenga en el cuello, que esto me vaya a dificultar la palpación. Y si el pelo, la mujer lo tiene lo tiene suelto en el área del cuello, también pedirle que se lo recoja para yo poder hacer y que no me vaya a estorbar o vaya a lastimar a la paciente, ¿de acuerdo? Es frecuente siempre equivocar un diagnóstico de bocio con un pseudobocio, ¿de acuerdo? El pseudobocio no va a ascender la tiroides con la deglución, se halla en un plano totalmente muscular y es separado realizando un pliegue de la piel junto con el tejido celular subcutáneo, ¿de acuerdo? A veces solamente, sobre todo en los pacientes que son muy gorditos, le confunden el bocio con solamente el aumento de grasa o de tejido celular subcutáneo a nivel de cuello, ¿de acuerdo? Entonces, también a la hora de la inspección, ya que estoy viendo tiroides, entonces voy a ver tiroides. Si hay un aumento en la tiroides, a ver si la tiroides está simétrica o si está asimétrica, y esto también es importante. Por ejemplo, esta imagen que les puse aquí, la paciente tiene un bocio, pero es totalmente simétrico, al menos lo que se ve de la parte lateral, ¿de acuerdo? Si estuviéramos de frente, por ejemplo, como en este paciente, bueno, este paciente no tiene un bocio, este paciente lo que tiene es un niño con un quiste tirogloso. Como ven, el aumento de volumen no lo tiene a nivel de la tiroides, que más o menos debería estar por aquí en este niño, si lo tiene muchísimo más arriba. A la hora que extiende, obviamente se le nota bien y este es un quiste tirogloso que tiene el niño, ¿de acuerdo? Este bocio, por ejemplo, aquí sí se ve un poquito de asimetría, aunque bueno, la parte lateral no es la mejor vista para ver la simetría de los pacientes. Debe de estar frente a la tiroides para ver si es simétrica o no de un lado y de otro. Ahora, también vamos a ver si hay ingurgitación de las venas cervicales o yugulares, esto pensando en que pudiera haber un bocio endotorácico y que me pudiera causar este signo clínico, ¿de acuerdo?
Esto se va a agravar, obviamente, cuando el paciente eleve los brazos, la maniobra de Pemberton, eleva los brazos y va a aparecer esta ingurgitación de las venas cervicales y yugulares, ¿de acuerdo? Entonces, también es importante siempre ver el cuello del paciente, sobre todo en los pacientes en los que tenemos bioquímicamente datos de una tiroiditis autoinmune, ver estas manchas, ¿de acuerdo? El paciente puede no tener vitiligo en ningún otro lugar y solo tener una mancha hipomelánica a nivel del cuello. Este es un vitiligo hasta demostrar lo contrario. Si el paciente tiene, acuérdense, el vitiligo es una patología totalmente autoinmune y la tiroiditis, la mayoría de las tiroiditis son totalmente autoinmunes. Entonces, el hecho de ya tener dos patologías autoinmunes, tenemos que buscar otras cosas porque podemos estar frente a un síndrome pluriglandular, que es un síndrome donde va a haber muchas patologías autoinmunes juntas, ¿de acuerdo? Y la primera característica, por ejemplo, de uno de los síndromes autoinmunes es que empiezan a aparecer signos clínicos de vitiligo y después, años después, aparecen las alteraciones autoinmunes en tiroides. Y muchos años después aparecen en suprarrenal en una enfermedad de Addison, ¿de acuerdo? Entonces, siempre ver si no tiene manchas, sobre todo a nivel del cuello, pero si la tienen en algún otro lugar, de todos modos, eso sigue siendo un vitiligo y el vitiligo es de causa autoinmune, ¿de acuerdo? También siempre buscar anormalidades en la forma que tenga la tiroides, siempre buscar cicatrices. Por ejemplo, esta paciente, bueno, no se alcanza a ver bien, pero esta línea que está aquí más negrita, esta es una cicatriz porque la paciente está tiroidectomizada, ¿de acuerdo? O simplemente ver inflamación en la tiroides, como ya les dije, como dato también de una tiroiditis, pero no autoinmune. En ese caso, una inflamación de la tiroides puede ser una tiroiditis aguda o subaguda, ya sea de características virales o de características bacterianas. La tiroides también se infecta, ya sea por virus o por bacterias, y causa tiroiditis agudas o subagudas, y estas son bastante aparatosas. La tiroides se pone roja, se pone caliente y el cuello se inflama demasiado. Inclusive el paciente ni siquiera puede mover el cuello hacia los lados porque la tiroides se inflama bastante, ¿de acuerdo? Pero generalmente esto, bueno, da otros síntomas sistémicos como fiebre, debilidad, cansancio, por lo mismo que es una reacción inflamatoria, ¿de acuerdo? Ahora sí, vamos a pasar a la palpación, que algunos lo definirán como la característica más importante a la hora de la exploración física de la tiroides. ¿Qué vamos a buscar en la palpación? Para empezar, vamos a definir si hay bocio o si no hay bocio. Si la tiroides duele o no duele. Esto es un poquito subjetivo, ¿de acuerdo? Porque al inicio, cuando comenzamos a palpar tiroides, obviamente no sentimos y palpamos, hacemos mucha fuerza a la hora de palpar. Y eso puede causarle dolor al paciente y no necesariamente es que la tiroides esté dolorosa, sino que la presión que estoy haciendo es fuerte y el paciente va a decir, ¡ay, me duele! Y vamos a confundirnos, el diagnóstico se me puede ir hacia otro lado. Puedo pensar que es una tiroiditis y en realidad no lo es, ¿de acuerdo? Entonces, siempre tener cuidado con la parte de dolor, ver si de verdad no estoy poniendo mucha fuerza a la hora de palpar, ¿de acuerdo? Y obviamente ver las características de la superficie de la tiroides. Por ejemplo, la tiroiditis tiene una característica como si ustedes palparan una pared, pero no de esas que están totalmente ya aplanadas, sino esas paredes que tienen muchas bolitas así. Así se siente la tiroides de un paciente con tiroiditis. Se siente así como muchas bolitas, sin palpar en sí un nódulo, sino como muchas formaciones, pero sin ser un nódulo exactamente, ¿de acuerdo? Sin estar bien delimitado como un nódulo. Esa sensación da la característica de que eso es una tiroiditis crónica, que estoy hablando de una inflamación crónica en la tiroides y que esa inflamación me ha dejado cicatrices.
A la hora que lo ven ustedes eso en un ultrasonido, el ultrasonografista les reporta eso como pseudonódulos, ¿de acuerdo? Y a veces eso se llega a sentir en los pacientes con tiroiditis crónica. Entonces siempre ver las características de la superficie de la piel, si hay un nódulo dominante o no existe, si hay un crecimiento simétrico de la glándula tiroides o palpo un lóbulo mucho más grande que el otro lóbulo, eso también es importante, ¿de acuerdo? Y algo también importante en la palpación la tiroides es cómo siento la tiroides. La tiroides tiene que tener una sensación, una contextura suave, una contextura blanda. Cuando la tiroides está dura, así como si ustedes palparan, la tiroides debe de tener la sensación del cartílago de su nariz. Pápense la nariz y así como sienten la punta de la nariz, así se debe de sentir la tiroides. Si ustedes sienten como el hueso de la nariz un poquito más arriba, ahí ya estoy hablando de que eso pudiera ser un cáncer. Cuando la tiroides está dura, como una pared, eso puede ser un cáncer hasta demostrar lo contrario. Le llamamos una consistencia pétrea, una consistencia dura, y eso la mayoría de las veces es por un cáncer, ya en una etapa avanzada, ¿de acuerdo? Entonces siempre, como ya lo habíamos dicho cuando nos explicó Dayana, siempre buscar primero el índice, el istmo, perdón, y obviamente después irnos hacia los lóbulos. Después palpar los lóbulos, dependiendo la maniobra es cómo van a palparlos, ¿de acuerdo? Con qué dedos los van a palpar. Siempre valorar el tamaño de los lóbulos, la ubicación de los lóbulos, la sensibilidad que ustedes tienen en ese, más bien la sensibilidad que tiene el paciente al ustedes palpar los lóbulos, la superficie de cada lóbulo, si el lóbulo se mueve o está fijo, la forma y la consistencia que tiene ese lóbulo, ¿de acuerdo? Si la consistencia es blanda, suave, o si la consistencia es pétrea, dura, ¿de acuerdo? Se debe hacer palpación siempre también de las cadenas ganglionales, látero y pericervicales, al igual que la supraclavicular. Acuérdense que el cáncer tiroideo, bueno, ya lo vamos a ver cuando veamos el tema, el cáncer tiroideo, la mayoría, o al menos los cánceres más importantes, que son el papilar y el folicular, afortunadamente su metástasis es localizada, o sea, es pero en tejidos continuos. ¿Qué quiere decir esto? Que su metástasis es a ganglios, ganglionar. En cambio, no así cuando estamos hablando de un cáncer medular o un cáncer anaplásico, porque ya vamos a ver que su metástasis ahí ya es hematológica. Afortunadamente, no son los cánceres más frecuentes. Entonces, siempre, sobre todo cuando estamos estudiando un paciente con un nódulo tiroideo y con una sospecha, o aunque no tenga sospecha de cáncer, siempre debemos de palpar también las cadenas ganglionares y también las supraclaviculares, ¿de acuerdo? Ya les dije, la textura se parece a una goma, es la textura de la consistencia de la glándula es elástica, generalmente no debe de producir dolor, a lo mejor sí una molestia al palpar, pero no dolor. Es diferente que diga el paciente, sí, me molesta un poquito porque me está presionando ahí, pero no me duele. Eso es diferente a que el paciente les diga que apenas ponen el dedo y ahí ya me duele mucho. Eso ya es diferente, porque ahí estoy pensando de que eso está inflamado y eso es una tiroiditis. Y eso me cambia completamente mi diagnóstico, ¿de acuerdo? Lo mejor, obviamente, siempre es que el paciente esté sentado. No es recomendable palpar tiroides en pacientes que estén acostados. Lo ideal es que el paciente esté sentado y yo ya sea anterior o posterior al paciente. El uso de guantes o no, bueno, eso ya depende del examinador, si los quiere o no usar. A mí en lo personal no me gusta palpar con guantes porque me quita un poquito la sensibilidad en mis manos, en mis dedos. Bueno, vamos a empezar a ver algunas maniobras. La maniobra de la Hay, que es anterior, se va a colocar el pulplejo de un dedo pulgar contra la cara lateral. Vamos a empujar la tráquea.
hacia el lado opuesto, con lo que el óvulo de ese lado se va a empujar también, ¿de acuerdo? Se va a exteriorizar hacia adelante el óvulo y esto va a ser más accesible a que el pulgar de la otra mano me ayude a palpar. La maniobra de Creel, el pulgar de cada mano palpa sucesivamente el óvulo del lado opuesto y siempre en busca de nódulos, ¿de acuerdo? La maniobra de Kervine, detrás del paciente se va a rodear el cuello con ambas manos, con los pulgares sobre la nuca y los otros 4 dedos restantes, bueno, van a ir hacia los lóbulos de cada lado. Siempre, vean, siempre el istmo primero y después me voy a hacer un lóbulo y después hacia el otro. La maniobra de Marañón, cuando se sospecha de un bocio endotorácico, el paciente debe estar sentado con los brazos levantados y la cabeza hacia atrás. Aquí el paciente no tiene precisamente la cabeza hacia atrás. Y si aparece disnea, bueno, esta maniobra es positiva. Ya hay compresión, ¿de acuerdo? El signo de Pemberton, al levantar ambos miembros superiores tocando las mejillas con la cara interna del brazo, o sea, las mejillas van a estar tocando, los brazos van a estar tocando las mejillas del brazo respectivo, se va a producir a los pocos minutos congestión facial, el paciente se pone muy rojo de la cara, va a haber una ligera cianosis y el paciente les va a referir agobio respiratorio o disnea. Si esto pasa, bueno, el signo es negativo y también estamos hablando de un bocio endotorácico, de compresión, ¿de acuerdo? Bueno, la palpación e inspección de la glándula tiroides puede ser normal y no necesariamente esto nos va a reflejar la función bioquímica que tiene la glándula. O sea, puedo yo palpar y no notar ninguna característica y la glándula no funcionar bien. Y no necesariamente una glándula físicamente esté normal, pero puede tener sí una alteración bioquímica, ¿de acuerdo? Entonces, no relacionar esto, no necesariamente van de la mano, no es que necesariamente en todo paciente hipotiroideo vamos a sentir una glándula totalmente atrófica, no, los pacientes hipotiroideos también pueden tener nódulos y obviamente estos causar un bocio, ¿de acuerdo? Sí, en los pacientes hipertiroideos, que la mayoría por la misma hiperfunción que tiene la glándula tiende a hipertrofiarse y tener bocios, ¿de acuerdo? Entonces, estos generalmente la mayoría de los hipertiroideos suelen tener alteraciones a la hora de la palpación. Entonces, puede palparse la tiroides en los pacientes longilíneos o en los pacientes muy delgados y no necesariamente esto sea algo patológico, sino que son tan delgados que la tiroides se les palpa espectacularmente, ¿de acuerdo? Y en los pacientes gorditos, bueno, esto da un poquito más de trabajo porque podemos confundirlo, ¿de acuerdo? Puede palparse al final de la deglución en el polo superior, en el estrecho cervical, un bocio endotorácico. A la hora de palpar, ustedes pueden meter bien sus dedos abajo a la altura de la clavícula, meter por ahí, ver bien y pueden llegar a palpar el polo superior de un bocio endotorácico, ¿de acuerdo? En grandes bocios, bueno, pues se puede observar hipervascularidad y se puede hallar un frénito en los lóbulos y algunas veces hasta un soplo. La tiroiditis de Hashimoto, generalmente los pacientes presentan bocios firmes e irregulares, por lo mismo que yo les decía que es una tiroiditis y causa una inflamación crónica, ¿de acuerdo? No son unos bocios de superficies regulares, sino son bocios en los que sienten esas como piedritas por la inflamación crónica que tienen, ¿de acuerdo? En los cánceres, sobre todo en el cáncer anaplásico, el bocio es pétreo, la tiroides no se mueve a la deglución, ¿de acuerdo? En la tiroiditis aguda o subaguda, ya les mencionaba al inicio, puede haber un dolor importante en la región del cuello, siendo más importante, obviamente, en la región de tiroides. Y puede haber una prolongación superior y medial de bocio, sobre todo como en la enfermedad de Graves. Y bueno, vamos a auscultar.
se debe de buscar siempre un soplo que está ocasionado por la hipervascularidad, ¿de acuerdo? Y esto lo vamos a ver sobre todo en los pacientes con enfermedad de Graves o en los bocios bastante importantes. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda de lo que hablamos hasta ahorita? Parece que no, Doc. Doc, el soplo que se produce es por la hipervascularización. O sea, es porque hay una compresión, sería, por una compresión arterial que se está dando o por... Exactamente. Al crecer la tiroides, pero no en la parte del cuello, sino al crecer hacia adentro del tórax, eso me comprime el paquete vascular y eso es lo que ocasiona el soplo. Entonces, eso es importante siempre cuando estoy sospechando, sobre todo, que puede haber un soplo, un bocio endotorácico. Ya, Doc, gracias. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Doc, yo tengo una pregunta. ¿Los nódulos aparecen solo a nivel de los lóbulos o también puede aparecer en el istmo? No, el lóbulo puede aparecer en cualquier parte. En el istmo puede aparecer en los lóbulos, en cualquier parte de la tiroides aparecen los nódulos. Ya conforme uno va agarrando habilidad, uno puede ir determinando características de los nódulos sin necesariamente tener un ultrasonido. Obviamente siempre la mano de nosotros, la parte más importante con la que nos ayudamos, sobre todo la patología tiroidea, es obviamente un buen ultrasonido, ¿de acuerdo? Entonces, siempre deben de tener de su mano un buen equipo complementario que es el ultrasonografista, porque obviamente él es el experto en eso, ¿de acuerdo? Pero ustedes pueden delimitar muchas cosas a la hora de palpar y conforme van agarrando también habilidad, van a decir ustedes hasta en dónde sienten los nódulos. Lo siento en el polo superior, en la parte media, en el polo inferior, puedo inferir que pudiera estar en la parte posterior, puedo ver que está bien en el istmo, está entre el istmo y el lóbulo, entonces cualquier parte de la tiroides puede implantarse ahí un nódulo, simplemente donde haya tejido tiroideo. Por eso a veces la tiroides ectópica la determinamos o la descubrimos hasta que sale un nódulo por ahí y hay un aumento de ese tejido ectópico. ¿Hay alguna otra duda? Doc, a nivel de eso de lo que se siente duro, usted nos mencionó que es más probable que sea cáncer, pero según igual está leyendo, también puede ser alguna quiste calcificado o fibrosado. Ahí, ¿cómo nosotros podemos diferenciarlos? Para que nosotros digamos que es un quiste que está calcificado, para empezar, los quistes sí se calcifican, muy importantes, pero no suelen ser de un tamaño tan grande. O sea, tú vas a palpar la tiroides toda dura, tú vas a pensar que eso es un cáncer, no vas a pensar que toda la tiroides está con un quiste. Y sobre todo, si el antecedente, por ejemplo, ultrasonográfico que venía viendo tu paciente, no manejabas historias de quistes. Si, por ejemplo, a la hora de la historia clínica de tu paciente está en seguimiento contigo por un quiste, bueno, ahí podrías decir, y tú sabes dónde está localizado ese quiste por el seguimiento con ultrasonografía que le has hecho al quiste, podrías decir que es un quiste calcificado, ¿de acuerdo? Pero la consistencia del quiste calcificado no llega a ser tan dura. Suele sí a volverse un poquito más dura que la consistencia que es elástica de la tiroides, pero no suele ser tan dura como la de un cáncer, que eso es duro, duro, duro. Eso parece que ustedes están palpando pared, así, dura, dura, dura. Ya, gracias. ¿Hay alguna otra duda, chicos? No,
una preguntita. No Dime, recuerdo en qué parte vi, pero decía que también había una técnica que se podía realizar en decúbito dorsal sobre tiroides cuando el paciente no colaboraba o estaba inconsciente, aplicando era los dedos sobre la escotadura esternal. Entonces, pero usted mencionó que no se podía hacer en decúbito dorsal, o sí se puede No, hacer. sí se puede hacer. Obviamente, si tu paciente es la única posición en la que está, obviamente lo vas a examinar en decúbito, pero no es lo ideal. Lo ideal es tener al paciente sentado para tú poder inspeccionar bien la tiroides, porque si el paciente está acostado, a lo mejor no vas a poder ni siquiera palpar bien ni la cadera ganglionar. Entonces, siempre es bueno tenerlo para inspeccionarlo, para palparlo adecuadamente. Lo ideal es que el paciente esté sentado, pero obviamente si tu paciente está acostado, como es frecuentemente cuando vamos a ver las interconsultas al área de hospitalización, a veces los pacientes están acostados y la única forma es palparles acostados, pero no es lo ideal. ¿Alguna otra duda, chicos? Si no, entonces vamos a pasar a paratiroides. Luis, ¿qué leíste de paratiroides, Luis? Ya, Doc, yo busqué, pero no encontré una maniobra así que sea específica para palpar lo que es la paratiroides, Doc. Es más, creo que no, anatómicamente no se podría palpar la paratiroides. No para palparse exactamente paratiroides, pero para inferir la función de la Claro, paratiroides. ¿Leíste algo? o sea, lo que Tus más leí fueron compañeros las el lunes pruebas, mencionaron algo. lo que leí fueron las pruebas ecográficas, Doc, las pruebas imagenológicas, que esas sí nos podrían dar una impresión de cómo se encuentra la anatomía de la paratiroides. Jessica, ¿leíste algo sobre paratiroides? Como maniobra en sí, no, pero, o sea, como signos de ya las patologías que se podían presentar, si por ejemplo mencionaba el signo de hipocalcemia que se llama como chopstick, Chebostek, eso, que nos mencionaba que se realizaba la percusión del nervio facial por debajo del proceso cigomático del hueso temporal y por delante del lóbulo de la oreja, y que este iba a generar un resultado de contractura de los músculos elevadores del ala de la nariz y de la comisura labial del lado donde se realiza la percusión. Bien. ¿Leíste cuántos grados tiene el Chebostek? No, no. Bueno, ahorita lo vamos a ver. Paul, otra maniobra para estudiar hipocalcemia, aparte de Chebostek, que ya lo dijo Jessica. Bueno, Doc, en lo que yo leí, pues sí, como dijo mi compañero Luis, pues no hay una maniobra como tal para poder palpar paratiroides por la localización anatómica que estas poseen. Lo que leí era un poco referente a, en caso de que se produzcan cánceres en la glándula paratiroides, pues se pueden observar a veces como, o se puede simular un crecimiento del lóbulo tiroideo, porque al hacerse más grande la masa paratiroidea, pues puede empujar hacia adelante la masa tiroidea, Doc. Y que igual esto, para descartarlo, se pueden hacer lo que mencionó mi compañero de las ecografías y también de la exploración por la tomografía computarizada de 4 dimensiones. Exactamente. La prueba de imagen, de hecho, ideal para ver paratiroides no es el ultrasonografía. La ultrasonografía para ver la paratiroides tiene que estar muy grande, porque por la posición en la que está metida en tejido tiroideo, rodeado de tejido tiroideo, suele no verse en ultrasonidos. Lo ideal es hacer una tomografía o inclusive es una resonancia para poder visualizar paratiroides. Solamente que sea algo muy, muy grande, entonces sí podríamos verlo hasta por un eco, pero no suele ser el mejor estudio, ¿verdad? Siempre es mejor tomografía o resonancia. Okay. Natalia. Sí, Doc. O sea, yo también leí, igual que mis compañeros, no encontré maniobras específicas,
pero ¿Algún también signo leí que parecido como el Chebostec? ¿Leíste alguno? o sea, leí que se podía hacer el diagnóstico mediante de, como dijo, ecografía, tomografía y resonancia. Lo que me llamó la atención fue un método de diagnóstico conocido como exploración con Sestamibi, no sé si estoy mal, que decía que era para observar las glándulas paratiroides agrandadas. Era una prueba que duraba de 3 a 4 horas y se inyectaba un líquido en las venas, pero era un líquido radiactivo por el cual se nos iba a permitir identificar más rápido las glándulas paratiroides si estaban agrandadas. Exactamente, Eso fue lo ese es para ver una gamografía y obviamente con ese medio de contraste la glándula paratiroides se ilumina mucho y obviamente podemos ver si es ahí hay un adenoma o no. Entonces, bueno, vamos a pasar al tema. Como ya lo dijeron sus compañeros, no hay una maniobra específica. ¿Por qué? Porque la paratiroides, como ya lo vimos, tiene una posición bastante complicada a la hora de palpar, ¿de acuerdo? Sin embargo, sí podemos encontrar algunos signos que nos pueden evidenciar de que pudiera la glándula paratiroidea presentar alguna alteración. ¿Sí ven la presentación? Sí, doctor. Sí, entonces, bueno, vamos a ver algunos signos relacionados sobre todo a hipocalcemia. Ayer no, el lunes que hablaban sus compañeros sobre las alteraciones del calcio eh, con el metabolismo calcio-fósforo, vitamina D, PTH, nos mencionaban algunos signos por los que podíamos ver si había hipocalcemia o no había hipocalcemia. De hecho, esta grafiquito de la manita, así, la pusieron sus compañeros, si no mal me recuerdo. Entonces, la hipocalcemia suele dar características clínicas de calambres musculares, puede darse en pacientes con alguna encefalopatía leve y al sospechar en los pacientes con demencia. Generalmente la hipocalcemia va a dar tetania, que son síntomas sensitivos, generalmente va a dar en los labios, en la lengua, en las manos, en los pies, espasmo cardiopedial prolongado y sobre todo doloroso, mialgias generalizadas y espasmos faciales. Otros síntomas de hipocalcemia pueden ser la piel seca, la piel escamosa, las uñas quebradizas, el vello grueso y las alteraciones en ojo como la catarata. Cuando veamos enfermedades como el hipoparatiroidismo, vamos a ver que muchas de estos características clínicas que le estoy mencionando, vamos a buscarlos en el paciente con hipoparatiroidismo. El signo de Chebostec se va a referir, ya lo decía su compañera, a una reacción anormal que da la estimulación del nervio facial. Cuando el nervio facial es atrapado en el ángulo de la mandíbula, los músculos faciales del mismo lado se van a contraer y esto puede ser por causa de una hipocalcemia. Ahora, esto es importante, puede estar presente signos de hipocalcemia, signo de Chebostec positivo y el paciente no presentar hipocalcemia. O sea, este no es un signo 100% fideligno de que el paciente con Chebostec positivo va a tener hipocalcemia. En la mayoría de los casos, sin embargo, hay un 10% de la población sana que puede tener un Chebostec positivo y el calcio en valores completamente normales. ¿De acuerdo? Entonces, no necesariamente un Chebostec positivo me va a indicar una hipocalcemia. Obviamente, si yo tengo antecedentes de que el paciente fue tiroidectomizado, por ejemplo, y que en la biopsia postoperatoria yo vi que se llevaron 2 paratiroides y el paciente está con síntomas de tetania, pues obviamente si le hago el Chebostec sí voy a pensar que es una hipocalcemia, no voy a pensar que es dentro del 10% de la población sana. ¿De acuerdo? Pero si no tengo nada de síntomas que me relacionan que el paciente pudiera tener un calcio bajo y tengo un Chebostec positivo, puedo pensar que él es del 10% de la población sana con Chebostec positivo. ¿De acuerdo? También se puede presentar en alcalosis respiratoria un Chebostec positivo. El examinador va a golpear suavemente el nervio facial justo por delante del conducto auditivo externo y vamos a encontrar
ciertas alteraciones, ¿de acuerdo? El Chebostec tiene 3 grados. El primer grado vamos a encontrar una contractura de la comisura labial, o sea, se va a mover la comisura del labio del lado donde estamos palpando. Ese sería un grado 1 de Chebostec. El grado 2 vamos a encontrar una contractura de la comisura labial, pero se va a agregar contractura de la nariz del lado que estamos palpando. Y un grado 3, aparte de la comisura labial, del ala de la nariz, se va a agregar también movimientos en el orbicular del ojo. Este sería un grado 3. Si tiene labios, nariz y ojo, sería un grado 3. Si tiene labios y nariz, sería un grado 2. Y si tiene solo labios, sería un grado 1 de Chebostec. El signo de Trousseau, que ayer no lo mencionaron como tal, pero sí nos pusieron en la exposición una alteración cuando hablaban de calcio bajo, una mano que tenía signo de Trousseau. Esta es la aparición de un espasmo del carpo tras reducir la irrigación sanguínea de la mano con un torniquete o con un manguito de un tensiómetro que va a estar inflado hasta 20 milímetros de mercurio por encima de la tensión arterial sistólica. Y eso se va a aplicar en el antebrazo por 3 minutos. ¿Qué quiere decir? Yo voy primero, obviamente tengo que tomar la presión del paciente. Ya que le tomé la presión del paciente, ya que tengo la cifra sistólica y diastólica, a la presión sistólica le voy a aumentar 20 milímetros de lo que el paciente tenía normalmente, y ahí le voy a dejar con el manguito insuflado del tensiómetro, le voy a dejar 3 minutos. Con cronómetro en mano, 3 minutos, y voy a ver qué alteraciones pasan. Se va, generalmente en toda la extremidad va a haber cambios isquémicos que van a estar incrementados por la sensibilidad de los músculos a la hipercalcemia al provocar un espasmo cardiopedal. Puede haber desde una flexión de la muñeca hasta con hiperextensión de los dedos y flexión del dedo pulgar sobre la palma de la mano. Vean que esto es importante, o sea, siempre el dedo pulgar siempre se mete, el resto de los dedos siempre se flexionan hacia adentro, y siempre el dedo pulgar siempre va primero, ¿de acuerdo? Esto adopta una forma llamada la mano del partero o la mano de la comadrona, que es como se le dice a este tipo de reacción que tiene la mano del paciente. Y obviamente, adicional a esto, voy a ver parestesias en los dedos, voy a ver fasciculaciones, sensación incontrolable de que los dedos, dice que los dedos se les van a torcer, y obviamente mucho calambre en la extremidad que estoy ejerciendo presión, ¿de acuerdo? El signo de Trousseau también se puede observar normal, o sea, sin tener alteraciones de calcio, también en alcalosis, en hipomagnesemia, en hipopotasemia, y bueno, además en el 6% de las personas sin trastornos electrolíticos puede tener un Trousseau positivo. Ahora, el Trousseau también tiene grados, así como el Chebostec tenía sus grados, también el Trousseau. Si el Trousseau aparece poco antes de que se complementen los 3 minutos, eso sería un Trousseau grado 1. Si el Trousseau aparece después del minuto, eso sería un Trousseau grado 2. Y si el Trousseau aparece antes del minuto, o sea, de que yo estoy con el tensiómetro, y aparece antes del minuto las alteraciones en mano, entonces estoy hablando de un Trousseau grado 3, ¿de acuerdo? Y generalmente suelen ser calcios muy, muy, muy bajos. Otros signos los que podemos también evaluar, encontramos el signo de Earp, que va a haber un umbral bajo frente a los estímulos eléctricos que va a provocar un espasmo carpopedial. Esto va a ser similar al Trousseau. El signo de Escherichia
que es un golpe en la piel de la comisura labial y va a causar protrusión en los labios. El síndrome de Frank-Joshua, que al realizar la maniobra de Trousseau, la respuesta se va a ver, pero en la mano contralateral, o sea, en lugar de verla en la mano donde estamos haciendo el estímulo, la vamos a ver, si estamos haciendo en la derecha, lo vamos a ver en la mano izquierda, el resultado. El signo de Hoffman, que va a ver la irrigación mecánica del trigémino en sus puntos de emergencia, va a provocar un dolor local y un dolor inmediato, y esto es totalmente sensitivo. El síndrome de Kashida, que va a haber un espasmo de los músculos e hiperestesia, que va a ser producido por la aplicación ya sea de calor o de frío. El síndrome de Kahn y de falta, al realizar la maniobra de Trousseau, se puede agregar un espasmo vascular con la consiguiente palidez de los dedos. El signo de Luz, que va a haber una flexión dorsal y abducción del pie al percutir el peroneo, justamente por debajo de la cabeza del peroné, mientras la rodilla se encuentra relajada en ligera flexión. El síndrome de Poole, va a haber una contracción de los músculos del brazo después del estiramiento del plexo braquial, elevando el brazo sobre la cabeza con el antebrazo extendido. El síndrome o fenómeno de Poole, donde vamos a ver espasmo de los músculos extensores de la rodilla y de los músculos de la pantorrilla cuando la pierna extendida se flexiona en la cadera. El síndrome de Schultz, al percutir la lengua, esta se va a deprimir y se muestra un dorso cóncavo. El síndrome de Weiss, un golpe en la piel periorbicular, va a causar cierre de los párpados. Estos son algunos signos con los que vamos a tratar de buscar hipocalcemia, aunque ya les dije, no necesariamente el paciente con estos signos positivos puede tener hipocalcemia, puede estar en pacientes con algunas otras alteraciones, ¿de acuerdo? Este es el hospital que esperamos que pronto puedan ustedes conocer y disfrutar de nuestras instalaciones. Este es el Hospital Pablo Arturo, esta es la parte de la consulta externa, esta es la parte de la emergencia y hacia acá se encuentra la parte de la hospitalización, ¿de acuerdo? Entonces, esperamos que pronto ustedes puedan estar en nuestro hospital y puedan conocerlo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? Bueno, si no tienen preguntas, chicos, entonces nos vemos el día lunes para ver páncreas. Listo, Doc. Listo, chicos, nos vemos el lunes. Las personas que no les pregunté hoy, ya les voy a preguntar en la siguiente clase y así les voy evaluando, ¿de acuerdo? Nadie se va a quedar sin la evaluación. Entonces, por favor, quédense Paul y su compañera de exposición para que les pueda decir las correcciones que vamos a hacer, ¿de acuerdo? Nos vemos el lunes, chicos. Gracias, Doc. Hasta luego. Bye. Gracias, Doc. Hasta luego. Bye, chicos. Hasta luego, Doc. Bye. Ya, Doc. Ya, a ver. Para empezar, no sé por qué me pusieron la anatomía casi hasta el último. Casi me la ponen hasta después de la fisiología. Ah, el orden de las... Ajá, el orden está un poco raro porque ya mencionan toda la histología, toda la embriología y la anatomía me la dejaron casi, les dije casi inclusive después de histología me ponen la anatomía. Entonces, el orden no me agradó mucho. Hay que poner siempre primero la anatomía, ¿de acuerdo?
O inclusive puede ser embriología y después anatomía, pero no dejarme anatomía para el último, ¿de acuerdo? Entonces, ya le cambiamos. Entonces acá está. Entonces cambiar el orden de la anatomía, ¿de acuerdo? En cuanto a la embriología, bueno, no veo texto, así que me imagino que es porque todos se lo saben de memoria y van a explicar la rotación que tienen las yemas a la hora que cómo se fusionan, en qué semanas va pasando todo esto de la rotación y de la fusión, y todo esto me lo van a explicar. Acuérdense, hasta en esta rotación obviamente van surgiendo las anomalías embriológicas, como es este conducto accesorio, o que el páncreas quede de una manera anular. Entonces, me imagino, esto sufre por consecuencia de la embriología. Solo vi una diapositiva prácticamente de embriología, me imagino que aquí me van a explicar todo, ¿verdad? Sí, o sea, con las otras diapositivas también están los dibujos de la rotación. O sea, esa sería la diapositiva donde se observa la unión de los conductos. Esa es la imagen que agarré de Moore. Que sí, o sea, con esas les voy a explicar la parte de la rotación, Doc. Ajá, porque esas son mis diapositivas. Perfecto. Bueno, a mí, como ya les dije, no me interesa que tenga miles de letras. No, si ustedes quieren poner un dibujo y ese se lo saben perfecto, bueno, pero lo que deben de saberse en esto, ¿de acuerdo? Entonces, la rotación, cómo se fusionan, cómo se van formando los conductos, todo esto me lo tienen que mencionar aquí. Sí, Doc. Y en qué semanas va pasando también todo esto, ¿de acuerdo? Sí. Aquí, bueno, ya vi que, o sea, me pusieron la parte a qué semana se empieza a funcionar, o sea, histológicamente, a qué semana empieza a funcionar los islotes pancreáticos, que sí lo vi aquí, las células beta, el glucagón, me falta la somatostatina, que no veo ahí en qué semana, ¿de acuerdo? Ya. Después, si quieren meter después de la embriología, la anatomía, sería ideal. Listo, no me gusta la anatomía, dejarla hasta el último, ¿de acuerdo? En histología, por ejemplo, esto va en anatomía. Entonces, ¿para qué lo vamos a mencionar 2 veces? Me imagino que el peso, el tamaño, las mediciones, eso me lo van a mencionar en la anatomía. Entonces, que no lo vi eso allá. Entonces, si lo van a mencionar en anatomía, ya no queda en histología, porque esto es algo de anatomía. No dar una introducción de la histología, no vayan directamente a lo que vamos a hablar, ¿de acuerdo? Porque páncreas es un tema bastante largo, sobre todo fisiología. Sí, listo, Doc. Entonces aquí, quitar sobre todo lo del peso, el tamaño, váyanse a la parte histológica del páncreas. O sea, las células como tal. Sí, Doc. Sí, o sea, sí pueden decir que tiene cápsula, lo de los tabiques, todo eso, el tejido conectivo, todo eso sí lo pueden mencionar, pero quitar tamaño y peso porque eso va a ir en otra parte y no hay que mencionarlo doble vez. Ya, Doc. Aquí, bueno, lo del páncreas exógeno, y bueno, ya vamos a contemplarnos sobre el páncreas endocrino, sobre los diferentes tipos celulares, como qué es lo que predomina, si tiene núcleos, cómo está el aparato de Golgi, cómo está el retículo endoplásmico, el citoplasma, todo esto de las diferentes células, ¿de acuerdo? De acuerdo, Doc. Y aquí están, bueno, las células alfa, las células beta, las células delta, las F, y me falta una. Son 5. Chuta, Se las dejo ahí. Me falta una célula, ¿de acuerdo? Y acuérdense, no es A, B y D, no, es alfa, beta y delta, ¿de acuerdo? Porque esto tiene un porqué. Ahora ya pasamos a la anatomía. Ahí está, el páncreas tiene una forma. No vi en la anatomía que me pusieran ni lo que pusieron en histología, el peso y el tamaño. O sea, en toda la anatomía no vi cuánto medía el páncreas. Y obviamente esto es importante. Si ustedes van a llegar con una pancreatitis y les dicen que el páncreas está aumentado de tamaño, pues debo saber cuánto mide en su forma normal. Sino, ¿cómo voy a saber que está aumentado? Y no vi tamaño en ninguna parte de la parte de anatomía. ¿De acuerdo?
Sí, ya le cambiamos eso. Entonces, la anatomía tiene un montón de relaciones, ya ustedes lo vieron, las relaciones anatómicas de la páncreas es un montón porque cada parte, la cabeza, el cuello, el cuerpo, la cola, tiene sus relaciones anatómicas diferentes, entonces tiene muchas relaciones anatómicas que sí vi que lo pusieron muy bien, ¿de acuerdo? Prácticamente de anatomía era eso, lo que me faltaba era el tamaño, el peso, si van a poner algo de generalidades como de qué color es, las características o sea, la configuración externa. La configuración externa del páncreas, si van a poner algo de eso, eso es lo único que faltaba, ¿de acuerdo? Más bien lo que me faltaba es peso y tamaño, que vi que lo pusieron en histología. Entonces eso, bajarlo para acá, ¿de acuerdo? Ok. Bueno, las relaciones anatómicas que son un montón por todos lados. Está súper vascularizada, como ya la vieron ustedes, y bueno, de aquí no había nada que agregar, ¿de acuerdo? Vámonos a fisiología. Lo vi relativamente bien fisiología, o sea, como les dije, no vi mucho texto porque me imagino que todos ustedes se lo saben, empezar con una introducción de la insulina, de cuántos péptidos tiene, de cómo es la cadena que tiene, que está formada por 2 cadenas. Esto es importante, saber cuántos péptidos, porque a la hora de ver los análogos de la insulina, cuando veamos el tema de diabetes, los análogos se le cambia a un péptido de lugar de uno por otro y eso le cambia la característica a la insulina, me da otra característica y ya no tengo una insulina normal, una insulina como la regular, sino tengo un análogo que a lo mejor es ultra rápido o ultra lento por el hecho de cambiarle un aminoácido. Entonces, es importante que den un repaso de dónde viene la insulina, sí es importante. Ahora, aquí, por ejemplo, veo la insulina, la proinsulina, la proinsulina, y no me falta aquí algo, antes de que pase a insulina, ¿qué me falta? La separación del péptido C, Doc. Exactamente. ¿Por qué? Sí. Porque esto es importante, que ustedes digan que a la hora que se va a diferenciar y se va a ir hacia una parte, hacia insulina, y otro se va a quedar como péptido C, porque esto me va a ayudar cuando veamos ya patologías, esto me va a ayudar en hipoglicemia a diferenciar si es una hipoglicemia fisiológica, o sea, si es por un aumento, por un hiperinsulinismo, o si es porque el paciente se está inyectando insulina. Porque si el paciente se está inyectando, obviamente yo no voy a detectar péptido C, pero si el paciente tiene un hiperinsulinismo, también voy a tener un aumento de péptido C. Entonces, sí, eso sí les iba a explicar. Está incluso en la siguiente diapositiva, en la 33, vi una prueba, no me acuerdo cómo se llama, Doc, ¿puede pasarle? Es el radioinmunoanálisis, en la que se cuantifica los niveles de péptido C, porque también leí que podría diferenciarse, o sea, se utiliza también para diferenciar entre una diabetes de tipo 1 o una diabetes de tipo 2, para cuantificar cuánta insulina está produciendo el organismo fisiológicamente. Ajá. Exactamente, esto también me puede ayudar, pues, sobre todo para, no tanto una 1, sino sí una LADA a una diabetes tipo 2, que la LADA sí tiene insulina, pero tiene una cantidad ya muy deficiente a comparación que la diabetes tipo 2, que es por totalmente malos hábitos alimenticios. Entonces, sí es importante mencionar el péptido C porque lo vamos a ver en patología y hay que saber qué cosa hace de dónde viene, qué relación tiene tan importante con la insulina, ¿de acuerdo? De acuerdo. ¿Qué más aquí? Esto me pareció muy bien, este cuadrito que me pusiste aquí. Acuérdense tener cuidado, sobre todo cuando vamos a hablar de hipoglicemia y los cambios que tiene la insulina, gluconogénesis, glucogénesis, glucogenólisis, glucolisis, porque son cosas completamente diferentes y una aumenta, otra disminuye, una se inhibe, otra se estimula, entonces esto es importante, ¿de acuerdo? Tener cuidado con todas esas palabritas. Proteólisis, glucólisis, lipólisis, todas estas que son efectos que vamos a ver tanto en la hipo como en la hiper. Entonces, esto, bueno, está bien. Realmente esto me pareció bien la fisiología. Les digo, no vi mucho texto porque me imagino que eso ustedes no lo van a explicar.
Aquí cuando vamos a hablar de los transportadores, es importante mencionar cuántos transportadores, cuántos GLUT tenemos, ¿de acuerdo? Ah, ya, Doc, o sea, le pongo también una lista de los GLUT y dónde se encuentran. O mencionarlos, sí, se las puedes poner mucho mejor, porque Listo. esto también va a ser importante cuando veamos diabetes MODE, diabetes autoinmune del adulto, ¿de acuerdo? Entonces, Ok. es importante saber cuántos MODIs tenemos, cuántos transportadores tenemos. Estoy yo. Todas las acciones que tiene, dónde funciona la insulina, que obviamente es importantísima para el crecimiento, ¿de acuerdo? Por eso es que los pacientes diabéticos tipo 1 suelen ser pacientes chiquititos de la infancia, muy pequeños. Glucagón, que es contrario a la insulina. Porque el polipéptido no tiene función hormonal. Entonces, me pareció bien, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, saberse bien su tema porque tienen una buena presentación, sin mucho texto, que me agradó muchísimo, con muchas imágenes, porque me imagino el texto no lo necesitan porque ustedes nos van a explicar todo lo demás, ¿de acuerdo? Sí, Doc, quería hacerle una consulta en ese aspecto. Pásase a la diapo 44, por favor. Eso. Ahí, bueno, en algunas partes de la fisiología de Guyton hablaba un poco de todo el ciclo de Erdner-Meyer-Hoff y todo, o sea, la cascada enzimática que se activa. ¿De eso también les tengo que hablar o si lo puedo nomás mencionar, Doc? Solo mencionarles, porque si no les vas a revolver demasiado. Sí, porque estaban algunos procesos ahí, ajá. Pero bueno, Sí. Doc, listo. Sí, solo se los mencionas, porque si te pones a explicar todo, los vas a confundir y no te van a entender nada. Sí, descuida, hasta yo me confundí a veces cuando estaba leyendo. Sí, el páncreas es bastante complicado porque hacen mucho mecanismo que se une y uno se estimula, otro se inhibe y muchas cascadas que entra una y entra en otro ciclo y entra, entonces no, los vas a confundir totalmente. Solo menciónaselos para que lo recuerden que existe esa vía. Listo, Doc. Seguramente ya se olvidaron, ni siquiera ya se acuerdan del Krebs. Nada, que eso sí, lo bien aprendido nunca se olvida. Eso espero. Entonces, la vi relativamente bien, te digo, ahí algunas cositas que había que checarle, pero relativamente la presentación me pareció muy buena. Y me imagino que ustedes se saben el tema súper bien, ¿de acuerdo? Listo, Doc, muchas gracias. Entonces ya le cambiamos de esa parte de la anatomía y de histo, Doc. Perfecto. Y estudiénsela bien para que nos den una excelente clase. Listo, Doc. Quería preguntar una cosita. Dime. Me doy cuenta que en el libro de Guyton no está tan completo como cuando usted nos toma las lecciones. Entonces no sé si nos podría recomendar un libro de fisiología en el que esté un poquito más completo. No sé si sepa usted de alguno. De fisiología, generalmente a mí me gusta el Guyton o me gusta el Gannon también para la fisiología. Ya, Doc, porque eso le digo para tiroides, o sea, casi no había mucho de lo que, por ejemplo, de la vitamina D, de la calcitonina, eran cositas pequeñas, entonces por eso yo también dije tratar de buscar otro libro que complemente. Sí, el Gannon también es un muy buen libro para fisiología. Es que el Guyton muchas veces se pierde en sus estudios con los ratones y todo esto, y se pone a divagar ahí en el estudio de los ratones, que mete mucho esos estudios. El Gannon a mí me gusta, también es un muy buen libro de fisiología. Ya, Doc, listo. Entonces ya le tomaremos también como referencia ese. Ok, perfecto, chicos. Entonces nos vemos el lunes. Listo, Doc. Muchísimas gracias. Que tenga una buena noche, Doc. Igualmente.